Hagamos historia. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Una búsqueda en la historia local para saber quiénes fuimos, para tratar de pensar quiénes somos, pero sobre todo, para pensar juntos quiénes queremos ser. Hagamos historia en Cuando el río suena. Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Hagamos historia. Seguimos en Cuando el río suena y en nuestra sección Hagamos Historia, en donde tratamos de repasar la historia regional del cordón industrial. No podíamos dejar pasar la efeméride que se viene, que está tan cerquita este próximo 24 de marzo, cuando se recuerde, nuevamente se conmemore un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, y queríamos pensarlo desde una mirada, de una perspectiva particular que tiene mucho que ver con nuestro cordón industrial y que tiene que ver con cómo fue ese proceso aquí en la región vinculado a la vida de los trabajadores. Siempre me llamó la atención y me encontré, por supuesto, con esa cifra en la página de nuestro entrevistado. Ahora te cuento cómo podés acceder vos también. Como las principales víctimas del terrorismo de Estado durante esa época, si vos lo ponés en porcentaje, el mayor porcentaje de víctimas tuvo que ver con trabajadores y trabajadoras. El 30% de las víctimas del terrorismo de Estado eran trabajadores. Después, por supuesto, lo que seguía eran los estudiantes, que fue el 21% de las víctimas del terrorismo de Estado. Y en esa perspectiva nos encontramos gratamente, tenemos que decir, gracias a nuestra querida amiga Alicia Di Vicenzo, que nos recomendaba contactarlo, con Andrés Carminati, que tiene un trabajo, la verdad que impresionante sobre el tema, sobre este vínculo entre la dictadura y la represión a los trabajadores. Podés conocer un poquito en clasetrabajadora y dictadura.wordpress.com, que es el blog donde va recopilando todo su trabajo Andrés, y tuvo la gentileza de atendernos en este sábado para charlar un poquito y para pensar específicamente cómo fue ese vínculo, cómo pasó eso aquí en el cordón industrial. Buenos días, Andrés. Germán Mangione te saluda. Hola, Germán. Buenos días y gracias por el contacto. Tengo un poco de retorno. Ah, sí, tenés. Ahí está, ahí paró. Bien, perfecto. Nada, leíamos tu trabajo, leíamos tu blog. Es muy interesante, digo, para situarlo. Además de esto de los porcentajes, cuando uno ve en el blog el resumen de las distintas medidas que fue tomando, medidas legales, administrativas, económicas y por supuesto represivas que fue tomando el gobierno de la dictadura sobre el sector, ¿no? Sobre el sector de los trabajadores. Contanos un poquito antes de meternos bien en tema y pensar lo del cordón industrial, ¿por qué elegiste profundizar en la investigación en este ámbito? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, yo vengo de una tradición militante, si se quiere. Mi vieja era militante de derechos humanos, ambos viejos míos fueron militantes, y uno tenía como una reconstrucción de lo que había sido la dictadura, de lo que había sido la resistencia a la dictadura. Yo después estudié historia, mi carrera de grado, y recién en quinto año, cuando estoy haciendo un seminario final, me topo con un librito de un autor que se llama Pablo Tosi, un gran historiador, sobre resistencia a la dictadura. Y realmente fue como que dije, ¿y esto dónde estaba? Digamos, me sorprendió muchísimo, y sobre todo después me sorprendió muchísimo al ver la dimensión de la resistencia obrera. Y a partir de ahí como que me obsesioné con el tema y bueno, finalmente al cabo de varios años terminé haciendo una tesis de doctorado sobre la resistencia en el Gran Rosario, que incluye obviamente el cordón de la zona norte, y bueno, y pude también dimensionar lo que había sido la resistencia de los trabajadores y las trabajadoras a la dictadura, que me parece que es un tema que aún hoy han pasado 45 años y está bastante oculto. Y por otro lado, de lo que vos mencionabas, la dimensión particular que tiene la represión sobre la clase trabajadora, que incluye, por un lado, esto, digamos, la figura del secuestro, la desaparición forzada, que como vos decías, el 30% de los desaparecidos y desaparecidos son obreros industriales.
pero por otro lado que tiene que ver con toda una ofensiva que se desata en las mismas fábricas sobre los delegados, sobre las comisiones internas, sobre el trabajo mismo, el aumento de los tiempos de trabajo, reordenamientos al interior de la planta, digamos. Hay toda una ofensiva patronal que va acompañado, tiene un carácter de clase muy claro, la dictadura, y a veces eso queda borrado, digamos. Te iba a decir, antes de meternos en concreto en estas medidas, digo que incluyen no solo sanciones o despidos, que podría ser lo más liviano pensando en lo que fue el momento, sino inclusive la modificación de las leyes de contrato de trabajo y de todos los artículos más progresistas de la ley de trabajo. Pero cuando vos decías la dimensión que tuvo la resistencia obrera, y da la sensación que es inversamente proporcional al estudio o al desarrollo y la profundización de ese aspecto en la historiografía más oficial, ¿no? No hay muchos trabajos sobre el tema, hay, por supuesto, pero no es que es el tópico más elegido. Sí, mira, es muy loco porque, bueno, hay 3 trabajos de los años 80, 4 o 5 trabajos de los años 80 que un poco se ocupan de ese tema. Después de los 90 prácticamente nadie le da pelota al tema y en realidad nadie le da mucha pelota a la clase trabajadora, ¿no? Claro. Recordemos la hegemonía neoliberal, teorías sobre el fin del trabajo, el fin de la historia y todas esas cuestiones. Y a partir del 2001 hay una serie de investigaciones, entre la mía, muy situadas en lo regional. Entonces hay muchas investigaciones hoy, pero yo lo que veo es esto, digamos, que falta como más divulgación. Por eso también después que terminé la tesis hice este blog y me interesa también, bueno, esa disputa que tiene que ver con no solamente con lo académico, sino con que sea una historia más reconocida por nosotros mismos, por los trabajadores, por el conjunto del pueblo, porque no es lo mismo pensar una dictadura donde solamente hay represión y hay un puñadito que se levanta, que pensar una dictadura donde si vos la recorres desde una perspectiva de la clase trabajadora, hay resistencia de punta a punta y algunos episodios de conflictividad que son impresionantes, digamos. Uno tiene que ver con nuestra región, que es una ola de huelga de junio del 77, y después otra de octubre, diciembre del 77, que es una ola de huelga que tiene unas dimensiones que yo no puedo creer cómo están tan ocultas, digamos. Cuando te escucho, lo que pienso es, digo, también da la sensación de que esa idea de que no hubo luchas, de que no hubo resistencia, de que solamente fue un puñado, que quizás fue una idea necesaria para poder instalar esta teoría de los 2 demonios, ¿no? De grupos que se peleaban y no de la represión de un gobierno de facto contra un pueblo. ¿Puede ser, digo, que tenga que ver ese justificativo atrás, de ocultar? Por supuesto, digamos, tiene que ver con la reconstrucción a posteriori, con esta teoría de los 2 demonios, y con plantear que, digamos, por un lado plantear que, bueno, todos los desaparecidos en algo estaban, claro, que que en parte es así, digamos, y por otro lado, con una reconstrucción, digo, si uno reconstruye las biografías de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, efectivamente, el 90 y pico % eran militantes, la mayoría estaban vinculados a organizaciones armadas, pero lo que hay también es un ejercicio de despegar a las organizaciones de los espacios concretos de militancia. Y muchos de esos guerrilleros, que obviamente la mayoría no tenían armas, pero militaban en organizaciones político-militares, eran de la clase trabajadora, ¿no? Militaban en las fábricas, formaban parte de esa clase, no eran despegados del mundo, sino que formaban parte de esa clase trabajadora y de la experiencia de esa clase trabajadora. Entonces, hay mucho de eso y hay mucho de que yo lo he pensado mucho también porque a veces dentro de la misma clase trabajadora está ese olvido. Y bueno, un rol importante tiene que ver con la CGT, digamos. Vos pensás que después, con la CGT más tradicional, después de la dictadura que fueron los juicios, la jerarquía más burocrática de la CGT, yo no conocí un desaparecido. Claro.
digamos. Y ese trabajo más de reconstrucción histórica desde el punto de vista de la clase trabajadora lo tomó la CTA en los 90, digamos, que hizo un poco esto de decir, bueno, nosotros los trabajadores también sufrimos la dictadura, digamos, que eso digamos, forma parte de la memoria, ¿no? De actores de la memoria, de gente que la toma y la va militándola. Pensaba en eso que decís vos, no sé, digo algunos ejemplos concretos de direcciones que sí sufrieron, que no tenían que ver con esas direcciones oficiales. No sé, pienso en René Salamanca del ESMATA de Córdoba, desaparecido el 24 de marzo de 1976, digo, aquellos gremios que no estaban enrolados en lo oficial. Y en nuestra zona, ¿cómo fue eso? La represión, decís vos. Sí, la represión y digo y la organización gremial ante eso. Mirá, en la zona norte de San Lorenzo, bueno, habían una serie de experiencias también, si se quiere, contrarias a la burocracia sindical. La señera, digamos, era Pasa Petroquímica, digamos, que es un ejemplo del SOEPU, la dirección del SOEPU, un ejemplo de democracia obrera, de pararse frente a la patronal. Y ese sindicato además tenía la particularidad que prestó su colaboración a muchos de los otros sindicatos de la zona, de los otros gremios de la zona. Y obviamente ya en enero del 76 sufrió Pasa su primer desaparecido, digamos, y que era Carlos Vergara. Y el mismo 24 de marzo, varios de sus dirigentes ya se empezaron a exiliar antes del 24 de marzo, y el mismo 24 de marzo, obviamente, la dirección completa de Pasa fue expulsada del SOEPU, fueron echados de la fábrica, algunos lo fueron a buscar a sus casas, digamos, bueno, sufrieron la represión en ese caso. Lo mismo, en algunos gremios, no dirigían el gremio, pero tenían comisiones internas combativas, por ejemplo la de Sulfacid, que también ya desde el 75 venían sufriendo secuestros, digamos, uno de sus principales dirigentes, la Chancha López, que es un dirigente histórico de Sulfacid, y después Héctor Müller, que es secuestrado y arrojado al río, digamos. O sea, hay una represión muy sistemática y en un principio muy puntual sobre algunos trabajadores en concreto, y posteriormente una represión que tiene que ver más con más clásica, si se quiere, sobre el conjunto de la clase. Sí. No, y pensaba, también va leyendo algo del material que vos profundizabas, digo, también uno entiende lo de la dictadura y el objetivo, o los objetivos, cuando ve los procesos que se venían viviendo previos, ¿no? Voy a nombrar, por ejemplo, las experiencias de la CGT San Lorenzo y la Intersindical de Gremios entre el 71 y 74, que agrupaba sindicatos y comisiones internas más combativas, digo, también vinieron a... pienso en el Villazo, recién nombrábamos los de Córdoba, digo, abortar un montón de procesos que se venían dando. Exactamente. Bueno, concretamente, si te parás meses antes de la dictadura, que se produce la jornada de julio en julio, o el Rodrigazo, uno de los epicentros del Rodrigazo en la Argentina es la zona norte del cordón industrial, donde algunos días bajan a pata desde San Lorenzo hasta el centro de Rosario, bueno, a reclamarle a la CGT que declare el paro general. Ajá. Y es muy interesante este punto también para hacer un contrapunto con Villa Constitución, digamos, donde también fue un espacio que sufrió la represión ya el 20 de marzo, desde el 20 de marzo del 75, es decir, un año antes de la dictadura. Y ahí, por ejemplo, la jornada de junio y julio no tuvieron tanto no tuvieron tanta fuerza, porque la represión inició muy fuerte antes ahí. Y hubo, bueno, con secuestro, terrorismo de Estado, digamos, entre comillas AAA, que es una designación que a veces hace ruido, o a mí me hace ruido, porque muchas veces bajo ese lema se oculta, digamos, operativo de las Fuerzas Armadas. Digamos. Claro, el rol del Estado, ¿no?
Entonces, bueno, en la zona norte, digamos, está esta coordinadora de gremios, está el SOEPU, que digamos es un poco el que irradia todo eso, pero después hay muchas experiencias muy interesantes, mismo las comisiones internas de John Deere y de Massey Ferguson, el sindicato de jaboneros, ahí la fábrica que era Saipe, que también hay una experiencia muy democrática y combativa, que obviamente también a partir del 24 de marzo son amedrentados, y era un espacio muy convulsionado, el cordón de la zona norte, y bueno, en realidad toda la Argentina y sobre todo en la clase trabajadora hay una movilización y una radicalización muy importante desde, obviamente, se toma, digamos, los 60, el auge de masa que se inicia a partir del cordobazo, los rosariazos, etcétera, y donde se empieza a producir al interior de las mismas organizaciones sindicales o al interior de las mismas fábricas experiencias más democráticas, experiencias que incluyen al conjunto de los trabajadores y que intentan disputarle a las patronales condiciones de vida, salarios, y bueno, y en muchos casos más, digamos, ¿no? Andrés, cuando vos decís, cuando decíamos recién, charlábamos, vienen a abortar procesos que están en marcha y digo, sería la previa, uno en el durante ve quiénes son la cantidad de trabajadores y trabajadoras desaparecidos o despedidos o con distintas cuestiones de persecución, digo, eso sería el durante, y en el posterior también, ¿no? Uno puede encontrar las huellas de los objetivos de la dictadura militar, leía entre las consecuencias del plan económico una profunda redistribución del ingreso en prejuicio de los trabajadores, digo, ¿qué dejó después para los laburantes? Sí, a ver, sin lugar a duda nuestra Argentina reciente sigue marcada por lo que produjo la dictadura, no solo a nivel de nuestros cuerpos, digamos, de la represión y las 30.000 que nos faltan, sino que obviamente todo eso tenía un objetivo político-económico muy claro, que se nota ya desde el 2 de abril, y que a partir del 77, cuando se sanciona la ley de entidades financieras, queda mucho más claro todavía, una ley, ¿no? Y que hay una intención de reformulación muy profunda de lo que se llama el mercado, el capitalismo alrededor del mercado interno, digamos. Y en ese sentido nuestra zona se nota mucho porque hay un proceso de desindustrialización muy fuerte, digamos, sobre todo en algunas ramas, por ejemplo la metalmecánica. Pensemos que John Deere y Massey Ferguson, por ejemplo, cierran en el 78, uh-huh. Cierran sus plantas, y bueno, y otras fábricas como Migra, y todas las destinadas a eso, metalmecánicas para lo agroindustrial. Y ese proceso de disciplinamiento sobre la clase trabajadora y de profundo ofensiva sobre la vida, las condiciones de trabajo, etcétera, no podía llevarse adelante sino con esta brutal ofensiva que supuso la dictadura, ¿no es cierto? Pensemos que, por ejemplo, una de las medidas que vos nombrabas, digamos, fue la suspensión y prohibición de la huelga. Claro, claro. Y se ve muy claro en el primer año, donde los trabajadores ya el primer año pierden 30% del salario real, digamos. Son cosas que obviamente, a pesar de la resistencia, cuesta mucho recuperarlas, y creo que en parte, digamos, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, seguimos marcados por esa profunda derrota, por esa profunda ofensiva que significó, toda la fuerza del Estado para desaparecer, para torturar, para reprimir, uh-huh. Para imponer nuevas condiciones. Y te diría, te agrego en esto que vos planteás tan interesante y tan preciso sobre cómo la dictadura vino a derribar chimeneas y los procesos de industrialización. Paralelamente fue también el momento en que se empieza a abrir el modelo agroexportador con la privatización de los puertos, la instalación de las grandes agroexportadoras. Digo, ¿no? Aquí en nuestra región en particular se ve eso también, cómo caen algunas ramas de la producción para abrir
a las exportadoras vinculado a los commodities, a la materia prima, y no, digo, mientras cada uno van instalando otro modelo. Exactamente, sí. Porque esta idea de la desindustrialización también está como cuestionada, digamos. En realidad lo que hay es un cambio de matriz, digamos, Claro, y lo que cae, bueno, esto, por ejemplo, Rosario era la capital de la industria mecánica y de la industria metalúrgica. Todos esos pequeños talleres y algunas medianas y pequeñas fábricas forman parte de este industricidio que sucede, pero donde hay otras ramas que siguen siendo dinámicas. Sobre todo lo que piensa la dictadura es fortalecer algunas ramas vinculadas a la exportación, digamos. Claro. Y todo lo que no exporte está destinado a morir, porque bueno, después de la ley de identidad financiera hay una apertura económica donde con eso destruyen a partir de la competencia todo lo que hubiera sobrevivido. Algunos autores plantean que hay un disciplinamiento también sobre un sector de la burguesía, digamos, de los industriales. Y efectivamente es así, a pesar que si vos, por ejemplo, vos ves las declaraciones de todas las entidades patronales, desde ADEVA, obviamente la sociedad rural, la Cámara de Sociedades Anónimas, hasta los pequeños industriales metalúrgicos, todos, sin matices, están apoyando a la dictadura. Digamos, hay una unidad en contra de un peligro mayor que ellos ven, que es estos procesos de radicalización de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo, y frente a eso se alinean todos. Después, bueno... Sí, las consecuencias terminan pagándolas inclusive parte de los industriales. Exactamente. Andrés, la verdad que es para charlar un montón, nos parece fabuloso el laburo que venís haciendo y queríamos aportar también a la difusión de un poquito de eso. Seguramente te vamos a volver a joder para seguir charlando del tema y para poder seguir profundizando en lo central que tiene que ver con esto, con la relación del mundo del trabajo y los trabajadores aquí en nuestra región, con el tema de la dictadura. Te agradecemos un montón también, te pudimos contactar anoche medio tarde y la predisposición para poder charlar, así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Le decimos a la gente, perdón, antes de que te vayas, cómo llegar hasta tu trabajo. Es clasetrabajadoradictadura.wordpress.com. Exactamente. Bien. Bueno, agradecido yo, como te digo, parte de una de mis obsesiones, que también todo esto sea más conocido y que sea parte de nuestras herramientas para pensarnos. Digo, esto que te decía al principio, no es lo mismo pensar una dictadura negra y oscura que solamente incluye represión, que una dictadura donde trabajadoras y trabajadores resistieron y fueron el actor central de la resistencia contra, digamos, si la dictadura no pudo avanzar más y fracasó en parte y se tuvo que ir con la cola entre las patas, tiene que ver muchísimo con la resistencia obrera, que bueno, otro día si querés podemos charlar también, pensar los distintos momentos de la resistencia obrera, que obviamente no es toda homogénea, porque los primeros años de la dictadura son de una brutal represión, pero aún así, en esos peores momentos, hubo distintas formas de resistencia de la clase trabajadora, y me parece que vale la pena rescatarlas del olvido. Andrés, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos. Charlábamos con Andrés Carminati sobre la relación entre los trabajadores en nuestra región y lo que fue la dictadura de 1976.